estar ingresando al cuarto. Estamos recién ingresando al 3. No sé qué pasó, nos hemos retrasado esta vez. Bien, aquí en la imagen, ¿qué observamos? Porque vamos a relacionar ahora el transporte en general y la ingeniería de tránsito. ¿Ya? Transporte e ingeniería de tránsito, su relación. En este gráfico vamos a ver, aparentemente existen más vehículos, ¿no? Más vehículos de lo normal, pareciera. ¿Ya? Pese a que aquí están, mira, uno, dos, tres, hasta en 4 carriles pareciera que hay acá, ¿no? En 4 filas está, pero hay mucho vehículo. Al otro lado, bueno, hay menos. Esto me indica de que de alguna forma aquí se quiere presentar problemas. En este capítulo tiene como propósito ubicar la ingeniería de tránsito dentro del contexto de la ingeniería de transporte. ¿Ya? Ese es el objetivo de esta parte. Dice que la ingeniería de tránsito es una parte de la ingeniería de transporte. ¿No? Eso me está indicándome. En los capítulos anteriores, bueno, eso ya es memoria. Vamos a ir en todo caso de frente a las definiciones, ¿ya? Según la Real Academia Española dice que es transportar, transporte o transportación, que es lo mismo, transitar, tránsito, tráfico. Son términos eh, parecidos, ¿no? Y las que queremos precisamente distinguir. ¿Qué es el transporte? ¿Qué es transportar? Llevar una cosa de un paraje o lugar, de un lugar a otro. Llevar de una parte a otra, por el porte o precio convenido. Llevar. Llevar, hablamos acá de cosa. Nosotros, las personas, no somos cosas. Eso quiere decir que no nos pueden transportar si viajamos como pasajeros. Pareciera, ¿no? Pareciera, pero vamos a incluir acá. Aumentenle cosas. Bueno, en cosas, entre paréntesis, pónganle personas, o bueno, pasajeros y mercancías, ¿no? O carga, mejor es así. Personas y carga. Entonces, también se puede transportar. Transporte, acción o efecto de transportar. Está relacionado con esto. Transitar no es lo mismo. ¿Ya? Uno es transportar y otro es transitar. Y eso es lo que nosotros queremos encontrar. Ir o pasar de un punto a otro por vías, calles o parajes públicos. O sea, por la vía pública. Pasar. Eso es transitar. Pasar. Las mercaderías pasan. No van a pasar. Pueden pasar las personas. Pueden pasar los vehículos. ¿Ya? Tránsito. Acción de transitar. También está relacionado con lo otro. Sitio por donde se pasa de un lugar a otro. Tráfico. Este tráfico está relacionado con tránsito. ¿Ya? Tránsito, tráfico es lo mismo. Tránsito de personas y circulación de vehículos por calles. ¿No les digo? Personas y vehículos por calles y carreteras. Es lo mismo. ¿Ya? Tráfico, tránsito. La Real Academia Española un poquito como que no es tan específico. El Instituto de Ingenieros de Transporte, esto debe ser
de México. El texto es mexicano. Define la ingeniería de transporte y la ingeniería de tránsito de la siguiente manera. A ver, ¿qué es ingeniería de transporte? Aplicación de los principios tecnológicos científicos a la planeación, al proyecto funcional, a la operación y a la administración de las diversas partes de cualquier modo de transporte. ¿Cuáles son los modos de transporte? De acuerdo a la ingeniería de tránsito. A ver, modos de transporte. Ingeniero puede ser transporte aéreo, terrestre, acuático, transporte Sí, es aéreo eso. también. Sí. Eso es. Entonces, la ingeniería de transporte ve la, ¿no? Aplicando, se supone que la tecnología, la planeación, proyecto, operación, administración de las diversas partes de cualquier modo de transporte, de cualquiera. O sea, tiene que ver los viajes en vuelo, los viajes en barco, en buque, en lancha, todo, ¿no? Los viajes en, no necesariamente por una carretera, con el fin de prever la movilización de personas y mercancías. Hay que mover personas y también mercancías de una manera segura, rápida, confortable, conveniente, económica y compatible con el medio ambiente. Es amplia la ingeniería de transporte. O sea, nos dice que esos viajes deben ser seguros, ¿no? Evitar, en lo posible, evitar los accidentes. A eso se refiere si hablamos de seguridad. Rápido, bueno, no tan rápido, pero tiene que ser óptimo en todo caso, ¿no? ¿De qué va a servir que vayamos volando y pues, un óptimo, ¿no? Confortable, se refiere a la comodidad. Conveniente, poco a la parte, aquí está la parte económica, ¿no? Es conveniente, ya viendo otros aspectos más. Compatible con el medio ambiente. O sea, no debe alterarse para nada el medio ambiente. No, no debe verse afectado, ni por contaminación, por ruido, nada, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver la ingeniería de transporte. ¿Qué tendrá que ver la ingeniería de tránsito? Vamos a ver. Es aquella fase de la ingeniería de transporte. Una fase de la ingeniería de transporte, o sea, una parte, que tiene como, que tiene que ver con la planeación, también, planeación segura y eficiente. Es lo mismo, ¿no? Segura y eficiente abarca esto. Rápida, confortable, conveniente, económica, compatible. Todo eso es eficiencia. El proyecto tiene que ver con la planeación segura y eficiente. También está hablando de viajes. El proyecto geométrico y la operación del tránsito por calles y carreteras. O sea, tiene que ver con el diseño geométrico de la carretera y el tránsito por no solo carreteras, sino también por calles. Eso está diciendo la ingeniería de tránsito. ¿Qué más? Sus redes, o sea, sus carreteras, ¿no? Sus terminales, tierras adyacentes y su relación con otros modos de transporte, motorizado y no motorizado. ¿Cuál es la diferencia? Lo que se está pareciéndose. A ver, ¿cuál sería la diferencia? ¿Son iguales?
Ingeniero, puede ser un vehículo y una bicicleta. A ver, a ver. No, entre la ingeniería de transporte y la ingeniería de tránsito. Me estás comparando acá el vehículo y aquí la bicicleta. Bueno, puede haber alguna relación, pero sí, en detalle, ¿cuál es la diferencia? Ingeniero, es la movilidad en la que te vas a transportar y por donde el recorrido sería el otro, que es la carretera. Ya, mírame. ¿Ya? Está más o menos. Más o menos está. Está el primero, la ingeniería de transporte, tiene que ver con el viaje seguro, eficiente, cómodo, confortable, con todo eso. Ambos, ¿ya? Ambos tienen que ver con eso. Pero resulta que aquí estudian los modos de transporte, no solo terrestre, sino también aéreo, marítimo, o sea, todas las formas de transporte, no necesariamente por carreteras, mientras que la ingeniería de tránsito sí o sí tiene que ser por calles y carreteras. Ya ahí está la diferencia. O sea, aquí tiene que ver solo calles y carreteras, ¿no? Hay que diseñar la vía, no solo diseñar la vía, sino también ver, ¿no? Que los viajes tengan sus terminales, hay que ver su relación con las otras actividades, ¿no? Con los otros modos de transporte, motorizado y no motorizado, dice, ¿no? O sea, se refiere únicamente al transporte terrestre. Ni siquiera al transporte terrestre, sino únicamente al transporte terrestre por calles y carreteras, nada más. Porque hay también terrestres, a ver, vamos a decir sobre rieles, ¿no? Ferroviario. Esto sí toca el ferroviario, pero aquí no, porque las rieles no es calle ni es carretera. Entonces ahí está la diferencia. Entonces la ingeniería de tránsito se pega un poco más a nuestra carrera. La ingeniería de transporte, fíjense, es más amplia. Y es por eso que en el curso yo prefiero hacer esto. Calles y carreteras. ¿Para qué entro al área férrea, al aire? ¿Ya? Sin embargo, nuestro curso se llama Ingeniería de Transporte. Deberíamos hacer eso, ¿no? Bueno, como puede verse, la ingeniería de tránsito es un subconjunto de la ingeniería de transporte y a su vez el proyecto geométrico en una etapa de ingeniería de tránsito, el proyecto geométrico de calles y carreteras es el proceso de correlación entre sus elementos físicos y las características de operación de los vehículos mediante el uso de las matemáticas, física y la geometría. En este sentido, una calle o carretera queda definido geométricamente por el proyecto de su eje en planta, alineamiento horizontal, y en perfil, alineamiento vertical, y por el proyecto de su sección transversal. Alineamiento horizontal, alineamiento vertical y su proyecto, o sea, la sección, el ancho de la vía, el trazo. Eso tiene que ver la ingeniería de tránsito que nosotros vamos a ver. Seguimos. Sistema de transporte. Esta parte vamos a saltar un poco. A ver qué dice. La estructura del sistema de transporte. Según tal autor, el análisis del sistema de transporte debe apoyarse en dos premisas básicas. El sistema global de transporte de una región debe ser visto como un sistema multimodal simple. El análisis del sistema de transporte no puede separarse del análisis del sistema social, económico, político de la región. La relación con con las otras actividades, ¿no? Con la economía, con la parte social y con la política de la región. Entonces, tiene que estar dentro de eso.
ya son parámetros, ¿no? Para que uno pueda hacer sus proyectos. Es como que a veces ustedes, en una zona residencial, por ejemplo, ¿no? En una zona residencial no se puede hacer edificaciones mayores a 3 niveles, o en algunos casos hasta 2 niveles. Zona residencial, nadie construye más de 2 niveles, y listo. ¿Quieres construir tu edificio? Ve a otra zona donde sí se puede. Entonces, esas son limitaciones, son parámetros que en el sector transporte también puede ver, pese que existen las normas nacionales, pero en determinadas ciudades puede haber otras restricciones, otras normativas que se aplican solo en esa región o solo en una ciudad. ¿Ya? En el Cusco, centro histórico, no se puede tocar, no se puede alterar, no se puede derrumbar. Eso hay que conservar, eso es patrimonio. ¿Ya? Entonces, igual en distintos lugares puede existir ese tipo de normativas, ¿no? Se supone que eso ya ha sido discutido cantidad de veces, ¿no? Y también debe haber algún tipo de sanción a aquellos que no cumplan esas normativas sectorizadas, vamos a decir. Por lo tanto, el análisis del sistema global de transporte debe considerar todos los modos de transporte. El sistema global de transporte, ¿no? Todos los modos de transporte, todos los elementos del sistema de transporte, personas, mercancías a ser transportadas. Los vehículos en que son transportados, la red de infraestructura, o sea, tiene que ver, ¿no? ¿Qué vehículos, qué calles existen, los pasajeros, la carga, prácticamente todos los elementos que están relacionados con el transporte. Todos los movimientos a través del sistema, incluyendo los flujos de pasajeros y mercancías. El viaje total, desde un punto origen hasta un punto destino, en todos los modos y medios, para cada flujo específico. Todo viaje tiene un origen y un destino. Si van a empezar las clases presenciales, el primer viaje que van a hacer ustedes es desde su casa hasta la universidad, ¿no? Va a haber un viaje. Origen, la casa. Destino, la universidad. Pueda que alguien no vaya a tomar su unidad vehicular en su casa, entonces va a tener que caminar 5 cuadras. Origen, la casa. Destino, el lugar donde va a tomar su vehículo. Termina el primer viaje. Segundo viaje. El lugar donde toma el vehículo es el origen y el destino vendría a ser la universidad. Pues ha hecho 2 viajes, un viaje a pie y otro viaje en unidad de servicio público. ¿No? Cuando regresen, caramba, va a regresar a pie. Listo. Origen, la universidad, destino a su casa. Han hecho un viaje. Esto se explica en estos 3 puntos: transporte, actividad y flujo. Si vemos en el grafiquito, sistema de transporte. A ver, sistema de transporte. ¿Qué nos pone acá? No nos dice nada, ¿no? Sistema de actividades. ¿A qué van a ir a estudiar? Estructura de flujo, las vías que existen, y en todo caso estos serían ustedes, o el vehículo. Entonces el vehículo va a buscar una vía, por acá apareciera la flecha, llega a su destino, realiza su actividad y luego va a retornar por aquí. Es un esquemita que nos muestra la relación que existe. Ahí debe estar explicando eso. A ver, ¿qué nos dice acá? La situación se complica al reconocer que coexisten subgrupos de distintos intereses y motivaciones,
Este mismo documento plantea la tesis siguiente. El transporte está integrado al movimiento comercial, por lo que todos los proyectos de transporte deben tomar en cuenta esa integración, hasta en los más mínimos detalles de su concepción y ejecución. Entonces, ni hablar, ¿no? Si nosotros vamos a hacer, imaginen que vamos a hacer algún tipo de ampliación de la ciudad, ampliación de las calles, etcétera, tenemos que tomar en cuenta las vías existentes. Tenemos que tomar en cuenta las futuras vías. O sea, vamos a proyectar si la población sigue creciendo. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que hay que integrar el movimiento comercial. No solo el comercial, el movimiento en general. Cualquier proyecto de desarrollo e infraestructura que sin duda tendrá una repercusión en la problemática y la operación del transporte, debe otorgar el debido valor a las realidades comerciales. Debe atender los problemas del transporte que del proyecto emanen. Relacionar fundamentalmente, ¿no? Cuando un proyecto de transporte surge en respuesta a necesidades comerciales o sociales bien definidas, es contraproducente el resultado operativo al que se llega. Si en el afán de recortar costos de construcción, se reducen sus especificaciones técnicas. Bueno, eso ya en la operación. Aquí hay otro esquemita que nos muestra terminales, ¿no? Los terminales vienen a ser prácticamente donde empieza el viaje. Ahí están las unidades vehiculares, unidades transportadoras, dice, ¿no? Conexiones, las vías. Origen, destino. Origen, destino, ¿no? La casa, la universidad. Entonces, va a haber esa relación. Conexiones o medios. Bueno, ya la vía, ¿no? La vía. Conexiones físicas, carreteras, calles, rieles, ductos, rodillos, cables, por supuesto, porque estamos hablando del transporte. ¿Ya? En el transporte no solo se toma calles y no hay carreteras. Carreteras y calles, ¿no? Eso es tránsito. Rieles terrestres, ductos, rodillos, cables. ¿Qué serán ductos? Tuberías. ¿Ya? Por tuberías viaja el agua. A nuestras casas llega, también se están transportando. El agua se está transportando. Por tuberías llega el agua a la casa. Puede llegar el gas, ¿no? Rodillos. A ver, este rodillo, ¿a qué se referirá? Cables. Por cables llega la energía eléctrica. También está siendo transportado la energía. La fibra óptica. Conexiones navegables, mares, ríos, aire y espacio. Bueno, unidades transportadoras, se refiere a este grafiquito. Son los vehículos, ¿no? Los vehículos, motores, trenes, aviones, todos los vehículos que permiten hacer viajes. Las cabinas, bandas, motobombas. La presión y la gravedad. Ya nos están queriendo confundir ya. Centrémonos en nuestros viajes, en nuestras unidades, que son los vehículos. ¿Ya? Las cabinas pueden ser los teleféricos. Los terminales, punto de donde empieza el viaje o donde termina. Grandes aeropuertos, puertos, terminales. Pequeñas plataformas de carga, plataformas de autobuses, paraderos, ¿no? Informales, bueno, ya de informal en cualquier lugar. Otros tanques de almacenamiento, depósito, esos para el agua, para esas cosas, ¿no? Sistemas y modos de transporte. Bueno, ya se habló del sistema y modos de transporte. 5 grandes sistemas. Allá, resumen. El carretero, ferroviario, aéreo, acuático y de flujos continuos. Carretero, ya sabemos.
¿no? Por las carreteras viajan vehículos, toda clase de vehículos, terrestres, por supuesto. Ferroviario, solo los trenes, ¿ya? Aéreos, solo aviones y sus familiares, tal vez el helicóptero acuático, los barcos y sus hermanos. Flujos continuos, ya les dije, energía eléctrica. Cada uno de ellos se divide en dos o más modos específicos y se evalúan en términos de los siguientes tres atributos: ubicación, movilidad, ¿qué más? Eficiencia. Estaríamos repitiendo. Vamos a ver rápidamente el resumen esto. Aquí está resumiéndose los modos de transporte, los sistemas: carretero, ferroviario, aéreo, acuático y flujos continuos. Ahí están los 5 que nos ha dicho. En los carreteros, su medio pueden ser carreteras y calles. Carreteras en el interior urbano y dentro de la ciudad, calles. ¿Ya? Su ubicación, bueno, ya sabemos, ¿no? Las carreteras y calles, ¿dónde están? Acceso directo a la propiedad lateral, rutas directas limitadas por la topografía y el uso del suelo y las vías públicas. Movilidad, velocidades limitadas por factores humanos y controles. Baja capacidad vehicular, pero alta disponibilidad de vehículos. Tenemos bastantes vehículos, pero no todos, no se sirve a todos, ese es el término. ¿Ya? Pues de velocidades limitadas por factores humanos. Eficiencia en la carretera, no tan alta en términos de seguridad, energía y algunos costos. Ningún viaje seguro. ¿No? Eficiencia. Modo. Dentro de la carretera se puede viajar en camión, en autobús, automóvil, bicicleta, etc. Servicio de pasajeros o de carga. El camión solo tiene de carga, no hay pasajeros. El autobús solo de pasajeros y si es de carga, paquetes pequeños, personales, una mochila. Automóvil, solo pasajeros. Hablando de carga, una mochila nada más, ¿no? O sea, mínima carga. Las bicicletas, ya ni hablar, es personal, no es para carga. El ferroviario se puede describir y hacer lo mismo. En el aéreo también. Esto de flujos continuos, lo comentaremos rápido. Ductos, rodillos y cables viene a ser el medio. La ubicación, limitadas a pocas rutas y puntos de acceso. No está abierto. No en cualquier parte podemos conectar, más o menos, ¿no? Movilidad, baja velocidad, alta capacidad. Eficiencia, generalmente alta, bajos costos de consumo de energía. La modalidad, ductos, bandas, cables. Pasajeros, por los ductos no hay pasajeros, pero sí hay los líquidos y gases, ¿no? Les dije tuberías, ¿no? Por bandas, escaleras y bandas de nivel. Manejo de materiales. Banda, se refiere a alguna faja transportadora, tal vez, ¿no? Escaleras y bandas a nivel. Se refiere a eso. Cables, transporte en cabinas. Estos sí son los teleféricos. Manejo de materiales. Debe ser mínimo. Entonces, aquí se está resumiendo los modos de transporte, ¿no? Alcances de la ingeniería de tránsito. A ver, voluntarios para leer.
Ingeniero, buenas tardes. A ver. Sí, ¿Escucha, sí, ingeniero? sí. Ya. Giovanni. Sí, 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 ingeniero. Ya. A 3.4. ver, sí. Alcances de la ingeniería de tránsito. Definido de esta manera el marco de referencia de la ingeniería de tránsito. En esta importante rama se analiza en forma pormenorizada lo siguiente. 1. Características de tránsito. Se analizan los diversos factores y las limitaciones de los vehículos y los usuarios como elementos de la corriente de tránsito. Se investigan la velocidad, el volumen y la densidad, el origen y el distinto del movimiento, la capacidad de las calles Destino. y, y carreteras, el funcionamiento de los pasos a desnivel terrenales, intersecciones canalizadas, se analizan los accidentes, etc. Así se pone en evidencia la influencia de la capacidad y las limitaciones del usuario en el tránsito. Se estudia al usuario particularmente desde el punto de vista psíquico, físico, indicándose la rapidez de las reacciones para frenar, para acelerar, para maniobrar, su resistencia al cansancio, etcétera. Empleando todo esto, estos métodos modernos e instrumentos psicotécnicos, así como la metodología estadística. Fíjense que estamos hablando alcances de la ingeniería de tránsito. Entonces, hay que evaluar las características del tránsito. Y ahí nos está indicando cómo se hace eso. Nos habla del reglamento de tránsito. A ver, otro. Ingeniero, ¿Ya? Ingeniero, buenas tardes. el reglamento de tránsito. La técnica debe establecer las bases para los reglamentos de tránsito. Debe señalar sus objeciones, legitimidad y eficiencia, así como sanaciones y procedimientos para modificarlos o mejorarlos. Así, por ejemplo, deben ser estudiadas las reglas de la materia en licencias, responsabilidad de los conductores, peso y dimensiones de los vehículos, accesorios obligatorios y el equipo de iluminación, acústicos y de señalamiento, revista periódica y el comportamiento en la circunvalación. Igual atención se da a otros aspectos tales como la prioridad del paso, tránsito en un sentido, zonificación de la velocidad, limitaciones en el tiempo de estacionamiento, control policíaco en las intersecciones, procedimiento legal y sanaciones relacionadas con accidentes, peatones y transporte público. Ya ahí nomás, ¿no? Reglamento del tránsito. Nos está hablando de la normativa que existe. ¿Ya? Entonces, respecto a iluminación, sonidos, señales. Entonces, entre la ingeniería de tránsito no solo hay que ver lo que existe, ¿no? Entonces, también la parte de reglamento. Señalamiento y dispositivos de control. Entonces, en forma complementaria, toda obra de tránsito, toda calle, toda carretera debe tener señales, ¿no? Las señales son pues verticales, horizontales y dispositivos de control pueden ser los semáforos, ¿ya? Son los dispositivos de control. Toda calle debe de tener. Eso no existe una forma de calcular. No hay. Pero si es que vemos, ¿no? Que nuestra carretera está pasando por un centro educativo, entonces se debe colocar la señal de zona escolar. Baje la velocidad. ¿Ya? Se debe de poner. Nos acercamos a una intersección o va a haber cruce con otra carretera. Se debe señalizar.
Planificación vial. Es indispensable en la ingeniería de tránsito realizar investigaciones y analizar los diferentes métodos para planificar la vialidad en un país, en una municipalidad o en una pequeña área para poder adaptar el desarrollo de las calles y carreteras a las necesidades del tránsito. O sea, hay que planificar, ¿ya? Parte de esta investigación está dedicada exclusivamente a la planificación de la vialidad urbana, que permite con los problemas que se presentan al analizar el crecimiento demográfico, las tendencias al aumento del número de vehículos y la demanda de movimiento de una zona a otra. Ya estamos entrando ya al movimiento de vehículos y hay que tomar en cuenta esto de la planificación. Es reconocido que el tránsito es uno de los factores más importantes en el crecimiento y transformación de un centro urbano y de una región. Y es por eso que el punto de vista del ingeniero de tránsito debe ser considerado en toda programación urbanística y en toda planificación de política económica. O sea, es importante que cuando uno hace planeamiento de desarrollo de una ciudad, planificar las vías principales, las vías que van a albergar a los vehículos grandes, a los vehículos pesados, y esas son las circunvalaciones. Los accesos principales, no solo los ingresos a la ciudad, sino también accesos a la, vamos a decir, a las urbanizaciones que tienen buena densidad poblacional. Se necesita un acceso, una entrada principal. Así más o menos como la avenida El Triunfo, ¿no? Es una vía troncal. Por ahí prácticamente se comunica a un conjunto de urbanizaciones que ahora están en San Miguel, a toda esa zona, ¿no? Entonces eso no es una salida. No es la salida al Cusco, no es la salida a Huancané, no, sino es otra vía que únicamente va a beneficiar a un buen grupo de urbanizaciones. ¿Por qué han hecho esa vía así amplio, grande? Porque el flujo es alto. ¿A dónde lo conectan? A una vía importante que es la circunvalación. Estas circunvalaciones deben ser como especie de anillos en una ciudad. Así recién se va, de alguna forma va a funcionar una circunvalación. Sin embargo, en nuestro Juliaca, la primera circunvalación no ha cerrado. Ahora, con esta vía de articulación que están haciendo entre la salida Arequipa y la salida Puno, de alguna forma se está completando ese déficit de vía. ¿Ya? Porque la circunvalación empieza a ver desde el sur, voy a ver desde el óvalo de la universidad hacia la derecha o hacia el este, ¿no? Continúas, empalma la salida Huancané, está por Pedro Vilcapasa, ¿no? De circunvalación. Luego a la salida Cusco, a la actual, donde están haciendo el intercambio vial. Luego llega al Parque Al Cholo. De ahí llega cerca al cementerio. Más allá del cementerio llega, ¿no? Por el Parque del Triciclo, creo. Parque el Triciclista. Ya, ahí queda. En Palma a la Interoceánica, que es la salida Arequipa. Ahí queda. De ahí hasta la salida Puno falta. Porque en el óvalo de salida Puno, solo a un lado está la circunvalación, al otro lado no hay nada. Entonces, ese punto debía cerrarse. Desde el óvalo de la salida Puno hasta Parque al Triciclo.
¿no? Ese punto debía juntarse, pero no se está haciendo así. Esta vía de articulación va a llegar va a empalmar a la carretera Puno en la avenida, a ver, ¿qué es esto? América, sí es la avenida América, ¿no? Al costado del agropecuario. Ahí está empalmando. Entonces, por eso digo, de alguna forma va a aliviar, pero no del todo. ¿Ya? Eso es el primer anillo. El segundo anillo en el distrito de San Miguel está definido. Está definido, ya se sabe dónde está. No funciona esa vía, pero ya, el trazo existe. Ya existe el trazo, entonces solo falta habilitar una parte y el resto también necesita completar. Ahora el tercer anillo. Y en algún momento se tiene que hacer. En la planificación vial, prácticamente han tomado en cuenta eso. Ya, el desarrollo de las vías. Existen planes de desarrollo vial, planes de desarrollo vial, planes del sector industria, planes del sector agropecuario, planes del sector, etcétera, etcétera. Y toda una ciudad o toda región, toda provincia debe tener esos planes. Lo que a nosotros nos compete es únicamente el plan del transporte. El plan de transporte está bien de la mano con las vías, con las calles. Que no sabemos en qué vehículos se nos van a venir. Pero sí debemos de prever, por lo menos para los vehículos que ya tenemos, darle un buen flujo vehicular. Y de esa forma vamos a evitar las congestiones. O los problemas del movimiento vehicular dentro de una ciudad. De eso trata esta planificación, lo de la administración, igual, todas las rutas, la infraestructura vial existente necesita ser mantenido, necesita cuidado, necesita limpieza, vamos a decir, ¿no? ¿Qué más necesita? Caramba. Entonces, todo eso, la unidad de administración o una unidad de operación del sistema de transporte se va a encargar. Se nos fue el capítulo. Todo el 3 lo hemos hecho. Ya qué bueno. Entonces, mañana entramos al 4. Vamos a hablar del usuario. ¿Ya? Del usuario nos toca hablar. Y de ahí creo que nos toca el vehículo. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a ver las previas, la previa al partido. Listo, jóvenes.